Muy buenas tardes a todos, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para estar estudiando, recordando estos pasajes del Evangelio de Mateo. Y el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Si usted es tan amable de acompañarme con su Biblia, porque siempre es bueno tenerla allí, junto con alguna notita, por si algo se nos pasa o se nos hace interesante, pues tener ahí la referencia para poder escudriñar la Escritura e ir creciendo, ¿verdad? E ir creciendo y madurando en la fe. Vamos a ponernos en las manos del Señor, dándole muchas gracias por permitirnos un día más poder estudiar su palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde, Dios. Te rogamos que des convicción a la palabra, Señor, que caiga en esa tierra buena, Señor, de nuestro corazón. Que tú, Señor, la transmitas a través de mí, Señor, de la manera en la que tú deseas que sea transmitida. Y yo sé, Señor, sin duda alguna, mi Dios, que en el corazón de todos tus hijos, Señor, siempre será atesorada, guardada para ponerla por obra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que sin duda penetra más allá, Señor, a las coyunturas, los tuétanos, Señor, mismos, a todo nuestro ser, Señor, y nos ayuda a discernir todas las cosas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar en el capítulo 7 de Mateo, en los primeros versículos. Si me acompaña a leerlo, por favor, en su Biblia. Y digamos así, el subtema o el titulito que viene en la parte de arriba, dice, el juzgar a los demás. Vamos a leer, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sin duda alguna, esta porción de la Escritura es una de las que utilizan muchos cristianos en formación y no cristianos para no ser confrontados, redarguidos, instruidos, corregidos por la palabra de Dios, y lo toman prácticamente como un amparo, ¿no? Así a la forma de un amparo legal en donde no me juzgues para que tú no seas juzgado. Y aquí vamos a ver que la palabra juzgar tiene dos connotaciones. La primera en un orden legislativo, es decir, un juicio que se hace hacia una persona para condenación. Para condenación. En este sentido específico de esta primera connotación de la palabra, pues nosotros no nos corresponde. Allí sí, hermanos, o sea, el único juez justo es Dios. Nosotros no tenemos la capacidad para ni juzgar ni para salvar a nadie. Eso es algo que es solo inherente a Dios. Solamente Él, como juez justo, sabe en su soberanía a quién se condenará y quién es salvo. O sea, eso es algo que solo le pertenece en su potestad, es inherente solamente a Él. Sin embargo, esta misma palabra juzgar también tiene un contraste, por así decirlo, y esta aplicación también de discernir. En el sentido de discernir es en donde claro que sí podemos nosotros aplicarla, porque en muchas partes de la Biblia vemos que se nos dice que juzguemos todas las cosas, que juzguemos los espíritus, etcétera, etcétera, si proviene de Dios, si no proviene de Dios. Y es en este sentido, porque en el otro estaríamos nosotros condenando, por así decirlo. Ahora, es interesante que el Señor Jesús les diga esto aquí en el Sermón del Monte, que como usted sabe viene desde el capítulo 5 haciéndose esta enseñanza, porque una de las cosas que sí estaba sucediendo entre los fariseos de aquel tiempo y los maestros es que ellos ya le daban la condenación a todo aquel que no fuera judío. Prácticamente ellos se sentían el único y el exclusivo pueblo de Dios. Tan así, pues ellos se sentían los únicos merecedores de. Entonces el Señor Jesús aquí les dice, o sea, nadie tiene esta potestad de condenar a nadie. Nadie, ninguno de nosotros, y ni siquiera nosotros también debemos de hacerlo en nuestro corazón, porque a veces sucede, no sé si a usted le ha pasado que a veces uno puede pensar o llegar a pensar, no, usted ya nunca va a cambiar,
y a veces en nuestro corazón ya estamos haciendo un juicio, de tal forma que cuando oramos por la persona, o sea, ya no hay esa fe, pues, porque dice que sin fe nadie podrá, sin la santidad nadie verá a Dios, y es necesario tener fe para que nosotros podamos acercarnos al Señor. Entonces, de alguna manera nosotros a veces se han acuñado incluso en nuestra cultura dichos como, no sé, árbol que nace torcido jamás se endereza, ¿no? O aunque vuelvan a nacer nunca cambia, pero nosotros sabemos que la verdad es que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús sí cambia a las personas, y una muestra somos tanto usted como yo de una transformación, y Dios nos ha transformado. Así que el ser humano, mientras tenga vida, tiene la esperanza de salvación si hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Entonces nosotros jamás debemos de excluir a nadie, en ese sentido no debemos de juzgar. Sin embargo, sí que debemos de discernir conforme a la palabra de Dios. Y eso nos lo habla en el contexto, porque empieza a decir, o sea, si tú tienes una viga, ¿cómo vas a sacar la paja de tu hermano? Saca primero tu viga y luego sacas la paja de tu hermano. Es decir, para que nosotros tengamos un discernimiento completo de las cosas, necesitamos eliminar ese pecado que hay, confesándolo delante de Dios, arrepintiéndonos, para entonces poder ayudar a otros, porque mientras haya pecado en nuestra vida, un pecado no confesado, algo que ya el Espíritu Santo nos ha dicho que está incorrecto y nosotros no lo hemos rendido delante de Dios, nuestro discernimiento nunca va a estar al 100%, siempre va a estar nublado, y no vamos a poder ser de bendición para otros y ayudar a otros en esa misericordia, para que alcancen también ellos ese oportuno socorro que viene de parte de Dios en medio de situaciones tan difíciles y de consecuencias muchas veces que se acarrean por el pecado. Entonces podemos ver aquí cómo entonces el Señor Jesucristo llama hipócrita a una persona que efectivamente, sabiendo que hay un pecado en el corazón, no se confiesa e intenta de alguna manera señalar. Pues como nos explicaba también nuestro pastor, intenta aplicar la palabra a otros, pero nunca a uno, porque es muy cómodo a veces decir, no, es que la otra persona está peor, ¿no? Entonces ya empezamos con el subjetivismo, él está peor que yo, entonces yo no estoy tan mal, y ya nos empezamos a justificar nosotros mismos. Entonces, qué importante es que para que nosotros podamos juzgar en el sentido de discernir las cosas y hacerlo con un justo juicio delante de Dios, pues nosotros podamos tener nuestra vista despejada, haber rendido esas cosas que están estorbando, para que entonces nosotros podamos ahora sí, con la misma palabra, instruir, redarguir y corregir en justicia a todo el pueblo de Dios y a todos aquellos que necesiten escuchar la palabra de Dios, que sin duda alguna, como ya se lo he comentado en esta parte, hoy en día esto se utiliza mucho como un escudo para evitar que se me redarguya del pecado. Y esto incluso dentro de la iglesia cristiana se ha estado de alguna manera permitiendo, por así decirlo, haciendo un cristianismo muy light, en donde a la gente ya no se le dice nada del pecado, a veces hasta la palabra pecado ya ni siquiera se menciona, pero sí que se debe de hacer, o sea, sí que se debe hacer con amor, con misericordia, con empatía, considerando a otros como a nosotros mismos, y por eso es necesario que nosotros primeramente rindamos todo nuestro ser a Dios, porque de allí entonces nosotros nos llenamos de ese amor y de esa misericordia que necesitamos para hablar a los otros. Y viene una palabra muy dura en el versículo 6 que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y aquí habla precisamente de discernir quiénes son aquellas personas que cuando son confrontadas con la palabra de Dios toman actitudes de alguna manera que desprecian o que pueden incluso volverse agresivos, porque mire usted, dentro de la cultura judía el cerdo y el perro eran tomados como animales inmundos. Y en el caso específico del perro, pues a lo mejor usted piensa, ay, el perrito que tengo ahí en la casa, inofensivo. No, estos sí hablaban de perros que estaban como en un estado salvaje, por así decirlo, que si usted se atravesaba entre él y su comida, pues sí se podían poner incluso violentos. Entonces, ese es el sentido en el que lo dice el Señor Jesús. Ustedes, cuando ya estén rendidos su corazón, van a tener la capacidad de parte de Dios que nos da de discernir quiénes están tomando esta actitud
y como dice en una parte de la escritura cuando mandó a los discípulos, en donde no los quieran, sacudan sus vestidos y sigan adelante. Entonces, para no dar, como dice aquí, las perlas a los cerdos y las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Entonces, este tipo de actitudes, evitarlas, ¿no? También uno tiene que discernir. Precisamente en ese sentido se habla de esta palabra. Después vemos aquí abajito cómo les habla de la oración y de la regla de oro, que es muy importante que lo veamos en este contexto, porque quizás muchos, se han de estar pensando cuando les estaba predicando todo esto, ay Señor, o sea, yo cómo puedo tener este discernimiento, cómo puedo tener esta misericordia hacia los demás, cómo voy a aplicar todas estas cosas, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Y habla de un principio básico en la oración, de pedir al Señor, pero con esa insistencia. No sé si recuerda que ella parábola de la viuda que era insistente al estar pidiendo, y al final el rey, que era en este caso, en esta parábola era un rey injusto, terminó cumpliendo la petición de la viuda por su insistencia. Y en ese sentido el Señor también nos dice, pedid y se os dará. Ahora, ¿qué vamos a pedir? Lo que conviene en el Señor. Y para esto es necesario tener un discernimiento. O sea, es necesario que nosotros hayamos rendido todo nuestro ser delante del Señor para que en su discernimiento el mismo Espíritu Santo nos ayude a pedir como conviene. O sea, todas las cosas delante de Dios como convienen. Por eso la palabra de Dios también en otros pasajes también nos instruye en este sentido de que muchas veces pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo nada más para nuestros deleites. Y esto habla de una persona que obviamente no tiene rendido todo su ser delante de Dios, ¿no? En ese amor que Dios nos da, en ese misericordia, en todo este tipo de fruto que se produce en el Espíritu, pues podemos entonces nosotros tener ese discernimiento para pedir todo conforme a lo que conviene. Y algo muy interesante de la regla de oro que pude notar ahora que estuve estudiando este pasaje, me llamaba mucho la atención que esta regla, que se le conoce como regla de oro aquí en la Biblia, también es aplicada en muchas otras filosofías y cosmovisiones, pero tiene una variante que seguramente usted ha visto. Aquí dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Y en su paralelo, que es en el Evangelio de Lucas, dice prácticamente lo mismo, pero mucha gente lo aplica al negativo. No hagáis con los hombres lo que no quieras que hagan contigo. Y este cambio, mucha gente a veces lo lee y piensa que así viene la Biblia, pero así no viene en la Biblia, y es bueno hacer esta distinción, porque ellos lo toman de no hagas con los hombres lo que no quieras que te hagan o no quieres que hagan contigo. Lo que nos habla es de un principio moral, simplemente. Y este principio, el que es de Dios, implica una moralidad, implica una actitud moral en donde probablemente se considere que se está haciendo lo correcto, y se aplica, repito, en muchas filosofías y en muchas formas, y solamente nos habla de abstenernos de no hacerle a otros lo que no queramos que nos hagan. Sin embargo, el principio bíblico de Dios dice, así que todas las cosas que quieres que hagan contigo, así tú también haz. Y este principio bíblico nos habla de algo todavía más profundo, que es el amor. Porque solamente el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros como hijo nos puede llevar a hacer con otros lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Entonces, allí hay una variante bien interesante, y esto se lo comento porque a veces hay gente que incluso considera el otro en la forma negativa como palabra de Dios, y así no está escrita en la palabra de Dios. Y hay que ser nosotros bien doctos en este sentido y defender lo que está escrito tal y como está escrito.
tal y como está escrito, porque aunque se parece, no es lo mismo, se maneja simplemente como un principio moral, como una filosofía de vida, y este que viene de parte de Dios, pues sabemos que es la enseñanza de Dios, que produce un cambio interno en el corazón, no solamente en la mente, sino a nivel ya del corazón, una transformación. Entonces es importante notar esto. Después viene la enseñanza de la puerta angosta y dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, aquí, en este sentido, habla de un esfuerzo por entrar en aquella puerta. O sea, todos debemos de entrar por esta puerta angosta que representa a Jesucristo. No existe otra forma de llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Solamente es por medio del Hijo. Y aquí vemos cómo dice que da estas dos connotaciones de la puerta angosta y del camino espacioso, ¿no? Entonces, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, hay una puerta ancha y una puerta angosta. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. Muchos intérpretes han hecho alusión a que cuando uno llegaba a una ciudad como estaba establecida en estos tiempos de Jesús, entiendas en este caso Jerusalén, había una puerta ancha en donde pues entraba toda la gente con todo ese equipaje. Sin embargo, ya a la hora de ir entrando, pues las calles ya se volvían más angostitas, en donde habría que estar quitando cosas para poder entrar en ellas, ¿no? Entonces se considera que el Señor, al dar esta enseñanza, lo hace en este sentido, porque recordamos que el Señor daba ejemplos de cosas muy naturales para ejemplificar verdades que son espirituales. Y sí que habla de un despojarse de sí mismo, ¿no es cierto? Sí habla de un despojarse de sí mismo y de entrar por la única puerta que es el Señor Jesucristo. Yo sé que hoy en día muchas de las filosofías que se manejan y sobre todo pues el ecumenismo, pues yo sé que se dice que todos los caminos llevan a Dios, o sea que en realidad tú puedes practicar cualquier cosa y al final de cuentas todo te lleva a Dios, pero la única puerta es el Señor Jesucristo. Y ahí sí no hay forma de regatear, no hay algo que nosotros podamos decir o hacer para cambiar un hecho que ya fue establecido por el Señor. Entonces, cuando nosotros escuchemos estas filosofías, tomémoslos como eso, como esas filosofías, y si el Señor pues nos permite dar a entender lo que es el Evangelio de verdad. Solamente es por medio de Jesucristo que se llega al Padre, solamente por medio de Cristo hay salvación, y el único camino es Jesucristo. Es el único camino, es la única verdad y la única vida. Entonces, aunque a muchos esto les cueste trabajo, o lo tomen de una manera, a veces, como bien dice en los versículos anteriores, hasta se pongan de malas y agresivos, etcétera, etcétera, y quieran fundamentar otras cosas, pues no es un principio que se pueda regatear. Solamente Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y después continúa hablando precisamente en este sentido, de que por sus frutos los conoceréis, y habla de estos falsos profetas, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí está hablando de estos falsos profetas que ya desde el Pentateuco, mire, si me acompaña, por ejemplo, acá vemos en Deuteronomio 13, ya el Señor les había dado instrucción por medio de la ley dada a Moisés sobre esta situación, y dice en Deuteronomio 13:1: cuando se levante en medio de ti un profeta soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás la palabra del tal profeta ni del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces aquí hablaba de que probablemente a lo mejor alguno dijera algo y se cumplía, pero si después les decía, vayámonos a la idolatría, nosotros no se debía de seguir a este tal profeta. Y aquí el Señor Jesús da la confirmación de esto, o sea, vendrán, siempre lo ha sabido y lo seguirá viendo, y creo, si me adelanto un poco, que en estos últimos tiempos dice la Escritura y está profetizado que todavía se van a multiplicar más maestros, porque mucha gente tendrá la comezón de oír esa palabra que quieren escuchar, que ya no va a ser la palabra de Dios. Entonces va a haber muchos falsos maestros y profetas, los llama aquí porque sea el contexto de ese tiempo. Ya en nuestro tiempo un profeta es alguien que habla de parte de Dios, la palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo ahora pues también en el Nuevo Testamento vemos todas estas profecías acerca de estos falsos maestros que se van a levantar y van a predicar un evangelio totalmente diluido ya definitivamente en muchos casos tal vez ya ni siquiera mencionen al Señor Jesús, etcétera, etcétera. O sea, ya se va a ir diluyendo de tal forma que nos va a llevar a lo que se considera que va a ser el tiempo del ecumenismo, antes de que sabemos que todas las profecías se empiezan a cumplir, las profecías de los últimos tiempos, ¿no? Que el ecumenismo va a ser una de las cosas que se va a dar en estos tiempos. Ahora, estos frutos de los que habla, que por sus frutos los conoceréis, obviamente hablan del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que sin duda alguna encontramos en Gálatas 6, en donde nos dice que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice que contra tales cosas no hay ley. Y este fruto del Espíritu tiene que marcar la vida de un cristiano. Nosotros debemos de tener estas evidencias, desarrollándolas obviamente en el corazón de cada uno de nosotros, y deben de ser conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, pues se habla del dominio propio, por poner un ejemplo, y puede haber personas que tengan algo que se parece al dominio propio, que tengan un autocontrol, por ejemplo, que se sepan controlar de una manera, pero como no es un fruto producido por Dios, en algún momento va a estallar, porque el dominio propio tiene que ver mucho con el perdón, tiene que ver mucho. Entonces esta gente se autocontrola, pero al no perdonar llega un momento en donde todo esto se acumula y explota. Entonces no era un fruto producido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos de notar estas partes y nosotros irnos ejercitando también para poderlas discernir. La única forma de discernirlos es nosotros ejercitándonos y viendo cómo se van formando en nosotros, para entonces poder también notarlos en otra persona. Y esto viene mucho pues para que nosotros entendamos este contexto de los últimos tiempos, ¿no? O sea, mucha gente, porque dice que muchos se van a disfrazar, van a aparentar, van a tener una apariencia de piedad, pero dice que negarán la eficacia de ella. Entonces podemos nosotros ir viendo. De hecho, algo que me impactaba mucho fue algo que comentaba un pastor, y decía que a él definitivamente pues se le ha colado uno que otro pues falso maestro en su congregación, y él dijo algo que llamó mucho la atención. Dijo, las pocas veces que me ha sucedido, dijo, sí, he analizado delante de Dios, he escudriñado esa parte delante de Dios, y siempre ha sido porque en vez de fijar la mirada en el fruto, la fijé en sus habilidades o talentos. Entonces hay gente que tiene habilidades o talentos que pueden deslumbrar de cierta forma, pero nosotros nos tenemos que fijar en el fruto, en el carácter de Jesús formado en el corazón de cada uno de nosotros, que sin duda, como le digo, estamos en una formación constante, pero ya vamos viendo ese fruto del Señor. Las cosas que antes nos eran difíciles, ya en Cristo cada día nos va formando de tal forma, valga la redundancia, que se nos van haciendo más fáciles, y Él va produciendo en nosotros, como dice la misma palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo maravilloso, y que sin duda alguna marca el carácter de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, y se da a notar, y eso es algo que por lo cual vamos a conocer y a discernir a aquellos que son nuestros hermanos. Por eso que es importante nosotros tener ese discernimiento de parte de Dios en un ser totalmente rendido a su voluntad. Ya concluye al final con estos dos pequeños pasajes, y dice en el versículo 21, nunca os conocí, dice,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tiene mucho a colación con el capítulo anterior, ¿no? Porque habla de personas que le están diciendo al Señor que en su nombre hicieron muchas cosas, pero Él dice que nunca los conocí. Ahora, aquí, ¿qué es lo que se tiene que entender y discernir? ¿Qué es lo que abre como que que nos amplía el panorama? Es la palabra conocí, porque la palabra conocí habla de haber tenido una relación en intimidad con Dios. Y esa relación en intimidad, yo sé que usted sabe y yo también sé que se hace en lo íntimo, en lo secreto. Lo que hacemos cuando nadie los ve, lo que nosotros hablamos con nuestro Dios en esa relación íntima, la manera, y no solo en el orar de una manera religiosa o por compromiso, no, estoy hablando de esa oración que proviene de un corazón que se desborda, que le confiesa a su Señor todas las cosas, que así como lo estamos sintiendo, que podemos decirle, Señor, estoy sintiendo una raíz de amargura en mi corazón, por favor ayúdame. Señor, estoy pasando por esta situación, por favor te ruego que me ayudes con tu palabra. O sea, que es en esa relación íntima en donde uno puede totalmente desbordarse en esa adoración a Dios, pidiendo consuelo, en donde uno no tiene nada oculto delante de los ojos de Dios, porque ciertamente podemos engañar a todas las personas, incluso a nosotros mismos, muchas veces. Pero a Dios lo podremos engañar. Entonces, a estos que nunca conoció, es porque nunca desarrollaron esta relación íntima con su Señor. Entonces, es algo bien imperativo y todo viene a colación. Esto ya es digamos así, el culmen o la finalización de todo un sermón del monte que viene desde el capítulo 4, en donde se habla de muchos temas diversos, y en este caso el Señor les dice, relaciónense conmigo. Siempre tengamos esta intimidad como nuestro Dios. Es algo maravilloso que el Dios de los cielos, el creador de los cielos, de la tierra, aquel Dios al que los cielos de los cielos no puedan contener, quiera tener una relación de intimidad con simples mortales como usted y como yo, que no tenemos nada que ofrecerle. Es un grande privilegio si lo vemos desde este punto de vista, que debemos de aprovechar, y esto es algo que quedó totalmente plasmado en la muerte del Señor Jesús. Cuando el velo se abre de arriba abajo, ya no hay separación. El Dios Todopoderoso quiere tener una relación con mortales que somos falibles, como usted y como yo, precisamente para que le conozcamos nosotros a Él, ¿no? Y podamos derramar y echar todas nuestras cargas y ansiedades delante de Él, y entonces, pues, ir creciendo, ¿no? Ir creciendo espiritualmente. Finaliza aquí con esta pequeña parábola de los dos cimientos, y dice en el versículo 24, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese qué interesante que termine el Señor todo esto hablando de esta parábola de los dos cimientos, que sin duda alguna empieza con una palabra bien interesante que dice que a cualquiera que oyere las palabras, ya haciendo una alusión de que el evangelio estaba abierto para todos, o sea, no nada más para los judíos, o sea, era un evangelio, por así decirlo, universal, mundial, para todo aquel, cualquiera. Ya no había una restricción en cuanto a que si era judío, o sea, nunca la hubo de parte de Dios, pero ya ve que ellos en su
en su forma de pensar, pues solamente era para los judíos. Entonces ya dice el Señor a cualquier persona, y ahí estamos incluidos usted y yo, que edificamos sobre la roca. Y esto usted sabe que tiene pues muchas connotaciones muy profundas. Sin embargo, pues sí me gustaría como asentar o afirmar muchas de las cosas que ya sabemos y que nuestro corazón ya están allí. Cavar profundo hasta la roca, hay un esfuerzo, estar siempre apegados a ella, permanecer en ella, porque es la única que nos da estabilidad. Y aquí habla de esa estabilidad que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos esa estabilidad, la estabilidad que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Muchas veces cuando venimos a Cristo, venimos bien inestables de muchas cosas, ¿no es cierto? Bien inestables emocionalmente, bien inestables de nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, en una inestabilidad constante. Pero ahora en Cristo hay que permanecer firmes en Él, edificar sobre la roca que nos da la estabilidad que necesitamos para vivir siempre en paz con Dios y cumpliendo sus principios y sus mandamientos. Y esto es algo que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Y es en esta estabilidad, dándole una ya aplicación generalizada, es en esta estabilidad en donde los hijos de Dios debemos de permanecer para dar fruto y para tener un buen discernimiento espiritual, de tal forma que nos permitan ver todas las cosas, ser de apoyo en las congregaciones, poder apoyar a nuestro hermano que esté caído, o redarguir, corregir, instruir, hacer las cosas a las que el Señor Dios nos ha mandado, predicar el Evangelio. Necesitamos estar bien establecidos, bien estables en la roca, y no movernos. Dice que somos como los del monte de Sión, que no se mueven ni a derecha ni a izquierda, sino que permanecen siempre en la palabra del Señor. Y pues le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Y yo le ruego que si alguien que llegue a ver este video, pues aún no encuentra esa estabilidad que está buscando, quizás se sienta inestable emocionalmente, tenga inestabilidad en su economía, tenga inestabilidad en su forma de vida, tenga inestabilidad en su familia, tenga inestabilidad en muchas áreas, que sepa que al venir a Cristo, muchas de esas cosas, todas estas cosas, se van estabilizando conforme a la palabra de Dios, porque Dios es esa roca que nos da esa estabilidad. Dios, nuestro Dios todopoderoso, ha hecho todo por nosotros y está listo para otorgar la salvación si solamente se arrepiente y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y a caminar seguros en Cristo.